Muy buenas tardes, mis amados hermanos, a todos nuestros hermanos hermosos de esta hermosa familia que nos visitan en esta página de internet. Quiero saludarles con mucho aprecio, con mucho cariño y darles la bienvenida en esta hermosa hora a nuestros estudios que acostumbramos a tener todos los días. Quiero agradecerles. Hoy estamos continuando con nuestro estudio titulado Voluntad de Medianoche, la rueda diferente. Este es nuestro estudio de esta tarde, hermanos, la voluntad de medianoche, la rueda diferente. Hoy es día 2 de febrero del 2015, son las 6:02 de la tarde. Y hermanos míos, pues les doy la bienvenida a esta serie de estudios que espero sean de grande bendición para todos y cada uno de ustedes. Pues amados míos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él derrame de su gracia, de su bendición en nuestras vidas, en nuestros corazones. Y pues hermanos, Dios quiera que en realidad nuestras vidas sean muy bendecidas. Así que saludos a todos nuestros hermanos que nos visitan en esta página de internet. Vamos a iniciar con nuestros temas que tenemos. Estamos esperando ya que Dios nos ponga los temas relacionados a Semana Santa o comúnmente llamada la Cuaresma. Yo estoy listo para que el Señor me diga cuáles son los temas que vamos a tener. Si no vamos a cambiar de temas, bueno, el Señor sabrá lo que Él tiene para nosotros. Así que mientras pasa esto, hermanos, vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre de toda honra y de toda gloria. Estamos aquí, Señor Dios, por amor, por voluntad. Estamos aquí, Señor, porque no tenemos otro lugar a donde ir. Además, manifestamos plenamente que no hay otro camino. No hay otro lugar a donde ir. Solo tú, Señor. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Solo tú eres Dios grande, sublime y maravilloso. Y yo te ruego, Padre Dios, que tú aceptes, Señor, en este momento, Señor, la oportunidad que nosotros tenemos. Acepta, Señor. Acepta lo que traemos para ti. Y es para nosotros una oportunidad manifestarte nuestra gratitud, manifestarte, Señor, nuestro amor y aprecio por tu hermosa palabra. Y te rogamos, Señor, que tú pongas en nosotros tus manos, Señor. Pon tus manos en nuestras vidas, Padre Dios, y ayúdanos a tomar, Señor Dios, de la sustancia, de la fragancia de tu nombre. Y que cada día disfrutemos cada día más y más, Señor, de tu hermosa palabra, Señor. Bendícenos. Bendícenos, Señor, con tu hermosa presencia. No nos dejes fuera, Señor. No nos dejes fuera, no permitas, mi Dios, que el enemigo nos robe la oportunidad que tenemos, mi Dios, de restaurar nuestra vida y estar preparados para el arrebatamiento que ya está muy cerca, Señor. Ese glorioso y maravilloso día en que tú ya vienes, Señor, por tu iglesia. Señor, cada día está más cercano y nosotros queremos estar listos, mi Dios, para estar contigo. Señor, yo te doy gracias, Padre. Yo te doy gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo y por la preciosa vida de nuestros amados hermanos que por internet tienen el gozo, la alegría, la satisfacción, el placer de recibir en la comunidad de sus hogares este hermoso mensaje. Bendícelos a todos ellos, Padre. Que tu gracia se manifieste en grande manera en sus vidas y en sus corazones. Gracias, mi Dios, gracias. Amén, 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 amén. Gracias, Jesús. Pues bien, mis amados hermanos, ayer estuvimos estudiando todavía este tema. Puedo decirles que no sé cuántas partes llevamos, no son muchas, serán unas 4 o 5 partes de este estudio titulado Voluntad de Medianoche, la rueda diferente. Pero también puedo decirles, hermanos míos, que estamos tratando de llevar una secuencia sobre este estudio. Es algo largo, está bastante
prolongado este estudio, tiene muchas partes en las que Dios nos va a estar enseñando, así que vamos a apurarnos. Ayer estábamos hablando acerca de la vida yo le digo la vida de nuestro hermano Job, descrito en la Biblia, en el libro el libro precisamente de Job. Y les estaba yo diciendo a ustedes, amados míos, que si vamos de regreso nuevamente a estudiar sobre él, estuve tratando de hacerles entender, no hacerles entender, más bien de enseñarles, hacerles entenderles que a lo mejor no hayan entendido, pero bueno, sucede. Ok, déjenme decirles, estuvimos estudiando, haciendo una ilustración de que aquí vemos a Job. Job había sido llevado en su educación espiritual, en la teoría, a conocer de Dios. Cuando él estuvo bajo las plantas del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, ustedes saben que entonces, esta flecha que estoy dibujando aquí, es indicativo de que una vez que Job hubiera aprendido su lección y se hubiera graduado, por decirlo así, en la educación espiritual, ¿qué es lo que le esperaba? ¿Qué es lo que venía más adelante? Venía el lado del desarrollo moral, cuando él tenía que ser llevado a los pies del Padre. Algo que a mí me causó bastante admiración al estar yo mismo enseñándoles estos conceptos fue, amados míos, el hecho de que yo les decía, esto nos deja saber algo que siempre he predicado. Y pues si ustedes gustan, es una forma de poder decirles que ha sido algo que no quiero usar la palabra defender, porque yo quisiera estar 100% equivocado en lo que siempre he dicho. ¿Y qué es lo que siempre he dicho? Que muchos cristianos, una grande y multitud de cristianos van a perder el rastro. Permítanme decirles que aún nosotros que estamos en este camino crucificado, llevamos un gran riesgo de quedarnos. Y les voy a decir por qué. Esto que estaba yo enseñándoles ayer, les estaba demostrando a ustedes a través de estos pequeños dibujos, cómo es que Job estuvo a punto de perderse y en un sentido, pues no sabemos realmente a ciencia cierta si Job llegó a ser la esposa. Casi puedo estar seguro que no llegó. Pero por el otro lado, mejor vamos a esperar a ir hablando de todo ello y haremos el análisis deductivo de poder, no adivinar, sino sacar una conclusión de pensar si él se perdió o no se perdió. Pero ¿por qué hablo la palabra perder? Mejor déjenme explicárselos, porque luego puede causar diferentes pensamientos. Y es obvio que estamos ante una grande audiencia, que si bien ahorita, ¿verdad?, no tenemos una gran audiencia, pero nos damos cuenta por medio del rating, cuando revisamos las predicaciones en YouTube y no sé cómo le hace mi ver, nos damos cuenta que más de 400, 500, hemos llegado a más de 900 personas que han visto, por ejemplo, alguna serie de predicaciones. Entonces, hermanos, pues yo sé que estamos ante una audiencia grande donde pueden desbordarse diferentes impresiones. Así que déjenme mostrárselos. Hay un concepto que mucha la gente dice: la salvación se pierde o no se pierde. Y no me gustaría estar en detalles, pero creo que tengo que hacerlo porque si ya toqué este asunto, tengo que terminarlo en toda su plenitud. No meramente todas las cosas que estudiamos son pequeños panoramas que Dios nos permite asomarnos. Pero ahora, déjenme mostrarles, si hablamos salvación de la cual la sangre de Jesucristo dice que con ello hizo salvo a todas las naciones, podemos nosotros ver que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, su sangre derramada, amados míos, se derramó por todas las naciones del mundo entero, para toda criatura habida y por haber en este planeta Tierra. Así que la salvación que Él ofreció mediante su sangre derramada
Ha sido una salvación que no todos han querido aceptar. O sea, tenemos gente, de hecho tenemos gente que jamás han aceptado la sangre de Jesucristo. Entonces, no son salvos, aunque el Señor dijo que Él pagó el precio por toda la humanidad para que ésta fuese salva. Y tenemos otra gente que son salvos. Entonces, esta salvación los lleva a entrar al atrio. La puerta del oriente que da al atrio les es abierta para que ellos puedan entrar. En eso consiste, es el primer nivel de salvación. Pero ese nivel de salvación es solamente para poder disfrutar de las ricas y abundantes bendiciones de Dios a través de todo lo que es la estatura del Hijo, o dicho de otra manera, lo que representa para ellos su educación espiritual, para que mediante la educación espiritual ellos puedan ir escalando los peldaños necesarios para llegar a la suma salvación o a la más alta salvación. Así que ahora déjenme decirles, aunque hace tiempo prediqué sobre, y no ha sido una sola vez, he predicado mucho sobre predestinación, y precisamente porque puedo decirles que nos damos cuenta de la gente que ha visto los estudios, porque también podemos darnos cuenta de los comentarios que la gente hace. Y hubieron muchos comentarios soeces, majaderos, insolentes, cuando estuve predicando sobre predestinación. Eso a mí no me provoca, ni me despierta una ira o enojo, y tampoco despierta ni el deseo de dejar de predicar. Para nada, yo tengo que seguir adelante. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, el Cristo, siendo Dios mismo, lo tomaron de loco y de demoniado, pues ¿qué puede la gente esperar de este pobre ignorante que está tratando de hablar con ustedes? Así que, cuando hablamos de predestinación, la predestinación no es algo que Dios utilizó para decir, tú te vas al infierno, tú te vas al cielo, tú vas a llegar a tener vestidos blancos simples, tú vas a tener vestidos blancos dobles porque yo lo estoy predestinando. No, mis hermanos. En una forma tan sencilla y reducida y muy breve, la predestinación que Dios trajo para toda la humanidad fue que todos, sin excepción de nadie, llegasen a ser la esposa. Ese propósito de Dios, esa meta de Dios, de que todos lleguen a ser la esposa del Cordero, es precisamente el más alto llamamiento, es la más alta salvación o la suma salvación. Y desgraciadamente, cuando la gente no llega, cuando la gente, por causa de estar en una congregación donde no se habla de crecimiento espiritual, donde no se habla de vestiduras blancas simples, vestiduras blancas dobles, lino fino, etcétera, entonces, hermanos, ellos están en una congregación donde nunca jamás albergarán la esperanza de poder llegar a ser una esposa para el Señor Jesucristo, y esto equivale a perder la más alta salvación o el más alto llamamiento. Por eso se dice, la salvación no se pierde, pero sí se pierde. La salvación principal es solamente la entrada al tabernáculo, a la salvación que Cristo ha hecho de la muerte y el infierno. Pero una vez que estás dentro del tabernáculo, una vez que te ha sido franqueada la puerta del tabernáculo en el lado oriente, entonces tú debes iniciar tu carrera, tu camino hacia el más alto llamamiento y en la más alta salvación, que si tú no llegas ahí, equivale a perderte, porque podrás llegar al cielo nuevo y a la tierra nueva, y tú dirás, wow, pues ya con esto es más que suficiente. Pero Dios no está de acuerdo con los conchudos frescos, con los que son, quiero una palabra por ahí, con los que son totalmente, bueno, no fue esa palabra, pero aquella gente que no quiere esmerarse en buscar a Dios,
Aquella gente que no quiere comprometerse con Dios, hermano, que no se haga ilusiones de que es aceptable delante de Dios. A Dios le va a disgustar mucho ver a bastantes naciones que llegaron al cielo nuevo y a la tierra nueva, porque el propósito de Dios y la predestinación fue que todos llegásemos algún día a la nueva ciudad, que es el más alto llamamiento. Así que entonces, como vimos, Job había sido llevado a conocer la teoría, como ayer también lo enseñé. Muchas naciones están caminando mediante solamente teoría, pero no tienen nada de práctica, no han unido, no han casado la teoría con la práctica. Entonces, hermanos, yo hacía ayer también una demostración aquí con este pequeño dibujo, hablando del Santo Monte, donde por un lado la voluntad de día escala la subida, pero una vez que está arriba tiene que venir el momento de descender. Y cuando se habla de descender, es que Dios nos lleva a hurgar, a buscar, a rascar, por así decirlo, en la voluntad de medianoche, para empezar a desasolvar y a quitar todas aquellas cosas que el Señor sabe que nos están estorbando en nuestra vida espiritual. Hice un repaso general de los dos lados de la voluntad del hombre, que tiene que ver con la voluntad de día y la voluntad de medianoche. Estoy dando un repaso de lo que vimos ayer por la tarde. Luego entonces les estaba mencionando a ustedes cómo Job, en un momento dado, cuando él fue llevado hasta allá, cuando él fue llevado a su lado teórico, él se sintió bastante halagado, se sintió bastante completo, sintió que ya todo estaba de su lado. Así que, como pueden ver, vayamos de regreso a Job, y les estaba entonces diciendo que llegó el momento en que él tuvo que ascender hacia la cabeza del Hijo. ¿Cómo se asciende? Oigan bien esto, ¿cómo se asciende hasta la cabeza de Cristo? Bueno, Dios dijo que era perfecto, y esto es mediante la voluntad de día. En la voluntad de día, Dios se expresó a Satán. Dios le dijo a Satán: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es recto, perfecto y temeroso delante de mí? Esto Job lo tenía solamente por teoría, era solamente algo que él había aprendido por teoría. Y si entro en detalles, ayer que terminé por la noche el estudio, algunas personas se quedaron platicando conmigo, pidiendo una ampliación del tema, y pues estuvimos casi más de una hora platicando, estuve más de 1.5 horas platicando con estas hermosas gentes que dicen: es que, hermano, para mí todo esto es nuevo y la verdad yo quiero aprender porque yo tenía estos conceptos. A Dios a todas las glorias, quedaron completamente satisfechos. Pero una cosa que yo añadía con estas personas era cómo es que Job estaba totalmente inflamado, estaba totalmente inflado de tanta teoría, tanto que él buscaba que, como dice la Biblia, cuando los muchachos lo veían pasar por las calles, los muchachos dejaban de hacer su actividad que estaban realizando y se ponían de pie y inclinaban su rostro, porque ni siquiera se atrevían a verle la cara a Job, porque Job era alguien que tenía una sabiduría en teoría bastante grande, más que todas las personas. Sin embargo, esta es una actitud, hermanos, que nosotros estamos viendo como un síndrome en todas las iglesias, hablando de pastores y, por qué no, hay veces también de congregaciones. Pastores que se sienten verdaderamente llenos de tanta teoría, pero yo les decía ayer, la teoría no te pertenece, porque la teoría te viene por un don de Dios a tu vida. Lo que es tuyo es aquello que es el desarrollo moral, o dicho de otra manera, la práctica. Así que entonces hay tanta gente cristiana como pastores, habemos muchos, que estamos inflamados, que estamos llenos de orgullo, de arrogancia, y que pensamos, hermanos,
que no soy yo quien debo procurar a la gente, sino que la gente procurarme a mí. Ese es un error muy grande, bastante grande. Bueno, no estamos criticando a nadie, cada quien vive a gusto como piensa que lo está realizando. Y yo estoy hablando, hermanos, ese síndrome, igual que Job, pero al final de cuentas, si ustedes piensan y dicen, bueno, hermano, deja a esa gente en paz, bueno, no necesitas decírmelo, yo lo hago, los dejo en paz. Pero lo que yo no puedo callarme es que esto va a provocar que tanto pastores como congregantes se queden en la tribulación y no se van a ir en el rapto. Así que entonces, mis hermanos, vean ustedes, fue perfecto en tanto Dios lidió con su voluntad de día. Él fue perfecto, como el Señor lo dijo y se refirió acerca de él. Pero todo esto fue en tanto que Dios lidió con su voluntad de día. Bajo el efecto, hermanos míos, tuvo sabiduría, entendimiento y conocimiento, y era perfecto. Así que en este lado, él tuvo sabiduría, entendimiento y conocimiento. Pero todo aquello era, como ya se lo vuelvo a repetir, era teórico. No había nada que procediera suyo en sí mismo. Pero en base a esa sabiduría, entendimiento y conocimiento que él estuvo manifestando en el lado del efecto, vean aquí, en el lado del efecto, en este lado del efecto, él hasta donde pudo, era perfecto, era recto y temeroso de Dios, razón por la que él pudo decir estas palabras, ahí en Job 1:21, voy a entrecortar el texto, y dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora, por eso él pudo decir estas palabras, y esto es poderoso, así que tienen que darle a Job crédito por estas palabras que él dijo. Pero ahora escuchen, pero cuando Jesús lo puso en el lado descendente del Padre, vean aquí este cuadro, o vean aquí esta rueda, aquí vemos a Job subiendo, pero cuando el Señor lo llevó al descenso, como lo estamos viendo aquí también, cuando Dios lo llevó al descenso, tienen que entender estos santos. Entonces, miren ustedes, vean, mientras estuvo ascendiendo con muchos efectos en su vida, ¿cuáles fueron esos efectos? Bienestar, riqueza, 7 hijos y 3 hijas, y el respeto de todo el mundo, porque era el hermano Job quien entraba y todos tenían que tapar sus bocas y tenían que guardar silencio. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos el que acababa de entrar era Job. Así que no era un hombre tonto, como ustedes pueden entonces deducir, era un hombre muy sabio, pero adivinen qué, tenía mucho orgullo espiritual y pensaba como esta familia del camino crucificado. Tenía tanta arrogancia, tanto orgullo, tanta vanidad, hermano, que en realidad, miren, así muchas veces nos parecemos todos exactamente a él. Por eso estamos en crisis, amados hermanos, en esta familia del camino crucificado. Estamos en la crisis más grande en la que hayamos estado, porque la crisis está por dentro, la crisis es interna, y no hay pastores que sean humildes, no hay pastores y congregantes que se muestren humildes. Si el pastor es arrogante, la iglesia imita a su pastor o viceversa. Así que esto lo estamos viendo en todos lados donde vamos. La insolencia de los pastores, de las congregaciones, y bueno, ustedes saben a qué me estoy refiriendo. Así que ¿cuántos se van a mantener caminando? ¿Cuántos se van a mantener caminando? Miren, yo no lo sé, yo no puedo pensar por ustedes, pero si uno camina, si sé qué es lo que voy a hacer, entonces, hermanos, sí sé lo que tendría yo que hacer. En mi lado, hablando de todos y algunos de ustedes, lo único que podría hacer es simplemente cortar las transmisiones y no darles más palabra para que no haya más condenación para ustedes. Así que no estoy diciendo tonterías, estoy hablando muy en serio. Y ustedes saben que yo he hablado en más de 1 o 2 ocasiones diciéndoles que si sus vidas no cambian, hermano, Dios va a cortar el maná, Dios va a cortar la palabra.
Y miren, si ustedes piensan que eso no puede suceder, tan solo vayan tan solo al libro de Apocalipsis, hablando sobre el mensaje a las 7 iglesias. Y a la iglesia de Éfeso, el Señor le dijo, si no te arrepientes, si no tienes un cambio en tu vida, si no tratas de cambiar toda esta actitud hedionda y afectuosa, de arrogancia, de orgullo espiritual y natural que tú muestras, mira, yo te lo digo, quitaré de en medio de ti el candelero, quitaré el candelero y te quedarás totalmente en tinieblas y en oscuridad, si no te arrepientes de tus obras malvadas. Así que, hermanos, ¿ustedes piensan que Dios no puede hacer eso? Déjenme decirles algo, y me duele decir lo que voy a decir, pero estoy seguro, santos, y puedo asegurárselos sin temor a equivocarme, puedo asegurarles que ya existen muchos pastores, muchas congregaciones, hermanos, que viven sin la luz de la menorá, sin la séptuple luz del candelero. ¿Y saben qué es lo peor? Que ni cuenta se han dado que ya no tienen la luz del candelero en sus vidas. Ni siquiera saben que están siendo redarguidos, que están siendo movidos al arrepentimiento y a cortar con todo aquello que los aparta de Dios. Ellos solamente están pensando en tener dinero, en ser ricos, en ser una iglesia bastante adornada y suntuosa, y buscan mejoras en sus casas, mejorar su carro y un mundo de cosas, pero no tienen nada de Dios. Tienen toda la sabiduría, el conocimiento y entendimiento de la teoría, pero ¿en qué les ha ayudado esa teoría? ¿Saben en qué? En volverse orgullosos, soberbios, vanidosos, arrogantes, insolentes, etc. Pero ¿saben una cosa? De lo que ellos sí están seguros, vean mis dedos, de lo que ellos sí están seguros es que están caminando perfectamente delante de Dios. ¿Saben por qué se los digo? Porque ellos miden su relación con Dios con las posesiones terrenas. Si yo tengo 2, 3 casas, tengo cuenta en el banco, y tengo esto, y tengo aquello, y tengo lo otro, y vivo holgadamente, eso lo traduzco, lo interpreto como que estoy caminando perfectamente bien delante de Dios. Pero si camino en necesidad, si tengo necesidad de estar esperanzado a ustedes en sus diezmos, en sus primicias, que ya debieron de haber entregado en el mes de enero, ¿verdad? Bueno, todavía tienen oportunidad de enviar sus primicias al Señor. Pero hermano, uno dice, o cuando uno ve que uno está dependiendo de todo aquello, entonces dice la gente, mira hasta dónde te tiene tu pecado, mira hasta dónde te arrastra tu maldad y tu separación delante de Dios. Mírame a mí. Yo ni oro, ni hablo en lenguas, ni danzo en la iglesia, ni diezmo, ni ofrendo, ni doy primicias, ni hago todo ese tipo de cosas en la iglesia. Y mírame hasta dónde Dios me ha bendecido. No estoy como tú, que todo el tiempo estás llorando, ayunando, leyendo tu Biblia, etc. Y mírame a mí. Yo estoy mejor que tú. Entonces, hermanos, esto es una de las cuestiones que la teoría, cuando no está casado con la práctica, nos lleva a eso, y esto fue exactamente lo que le sucedió y le aconteció a nuestro hermano Job en la Biblia. Así que saben una cosa, mis hermanos, esta es una crisis que está ahogando a la iglesia hoy en este tiempo. Así que miren, amados hermanos, déjenme decirles, Dios está cansado de esta familia en esta crisis. Dios está cansado de mirar las actitudes de toda esta familia alrededor del mundo. ¿Y saben por qué, santos? Porque hemos dejado la cabeza del Hijo. Hemos dejado la cabeza del Hijo y estamos bajando ahora tras los pies del Padre. Recuerden, amados, este fue un tiempo llamado el ámbito del Hijo. Y yo les hablé a ustedes que en la convención de Tampico, en el año 1992, Dios habló proféticamente a través de la hermana Liz, y el Espíritu dijo que el ámbito del Hijo estaba ya cerrado, que ya se había cerrado, y que el Hijo había empezado ya su caminar, llevando a toda esta familia desde el camino crucificado a los pies del Padre. Amados, no tomen a broma esto.
Yo no empecé a predicar desde aquella ocasión que regresamos de aquella convención allá en Tampico, Tamaulipas, pues en 1992, cuando quedó establecido muy claramente que el tiempo del Hijo se había cerrado y que el Señor nos estaba empezando a llevar a toda esta familia bajo los pies del Padre. Y saben una cosa, desde que la hermana lo mencionó, jamás nadie lo volvió a mencionar. Solamente este loquito que está hablando delante de ustedes es el único que desde ese año ha venido insistiendo, hablando acerca de este acontecimiento tan trascendental. Pero yo puedo hacer una forma comparativa numérica. Fíjense bien en esto. Si bien el Señor empezó diciendo que ya empezaría el tiempo de que ya fuéramos bajo los pies del Padre, vamos a hablar de una cifra nada más. Vamos a hablar de 1 millón de gentes. Y estamos hablando específicamente de gente del camino crucificado. No creo que seamos 1 millón, pero es solamente un ejemplo el que voy a decir. Si hablamos de 1 millón de gentes que ya deberíamos estar bajo los pies del Padre, yo casi puedo asegurarles, hermanos, sin temor a equivocarme, que de ese 1 millón de gentes, solamente 100,000, y a lo mejor estoy yéndome muy grande, 100,000 son los que sí verdaderamente están bajo los pies del Padre. Los 900,000 andan todavía pensando que si tienen dinero, están bien delante de Dios. Si gozan de salud, están bien delante de Dios. Si tienen casa, están bien delante de Dios. Si tienen su buena cuenta en el banco, están bien delante de Dios. Y siguen pensando y razonando de la manera de que si tú estás pobre, si estás enfermo, si tienes esta enfermedad y aquella otra, eso demuestra que estás en pecado delante de Dios y que no estás caminando delante de Dios como debes de ser. Así que, hermanos, qué mala y pésima deducción, ¿verdad?, a donde los ha guiado Satanás para razonar y pensar de esa manera. Así que ahora, santos, es tan importante hablar de este tema como el que estamos tratando ahorita. Así que hablemos todavía más de Job. Así que cuando Jesús lo puso bajo los pies del Padre, para que éste fuera, miren, para que éste demostrara la causa de su voluntad de medianoche. Anoche que platicaba con estas personas después del estudio, déjenme mencionarles algo que a ustedes no les dije porque el tiempo se había terminado. Pero yo les hacía a ustedes la pregunta para concluir. ¿Para qué nos lleva Dios, como en el caso de Job? Piensa en ti, pienso en mí. ¿Para qué nos lleva Dios a este lado bajo los pies del Hijo? ¿Para qué nos lleva? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la razón de Dios para llevarnos a este lado? ¿Qué es lo que busca el Señor? ¿Qué es lo que Él quiere? Se los voy a decir. Cuando Dios llevó a la vida de Job bajo los pies del Hijo, como lo ha hecho contigo y conmigo, con toda la humanidad, es porque Él nos lleva a encontrarnos, a tener un encuentro con nuestra voluntad de día en estos dos recuadros que tenemos aquí, que representan la voluntad humana. Dios nos lleva para descubrir las cosas de las que tenemos que deshacernos de nuestra voluntad de día y trabajar con el poder de la sangre de Jesucristo para que entonces, una vez que el Padre desee y quiera y llegue el momento en que Él va a descender hacia abajo, hacia la voluntad de medianoche, para entonces ya hay un camino de sangre puesto por el Señor Jesucristo en nuestra voluntad de día. Pero santos, es asombrosa la ignorancia de muchos cristianos en el mundo entero y mayormente muchas denominaciones. Porque ellos envían sus comentarios y dicen, usted parece un verdulero, usted parece un merolico, usted parece un loro que nada más habla por hablar. ¿Dónde se habla de las 4 eternidades? ¿Dónde en la Biblia se habla de la predestinación? ¿Dónde en la Biblia se habla de voluntad de día y voluntad de medianoche? Usted está loco y terminan poniendo
Yo les recomiendo a todas estas gentes que no dejen de oír a este hijo del diablo. Rápidamente denle clic para apagarlo, elimínenlo, bórrenlo. Entonces yo me pongo a pensar, puedo ir a cualquier iglesia de otra denominación, de otro movimiento cristiano, y empezaría yo a hablar de voluntad de día. ¿Y qué saben? ¿Qué saben sobre voluntad de día? ¿Qué saben sobre eso? Y vuelvo a repetirles, aún ustedes que han estado aquí por años han estado aquí. Yo podría algún día, si el Señor me lo permitiera y Él me lo autorizara, hacer una evaluación en la vida de ustedes para saber cuánto saben sobre esto. Y si ustedes no saben nada de esto, entonces sencillamente ustedes nunca han recibido teoría. Y si la han visto delante de sus ojos, nunca la han abrazado entonces. Espero estar dejando claro este punto. Así que ahora, déjenme avanzar solamente para ir preparando el terreno, y cuando llegue el momento, ustedes lo van a comprender mejor. Lo hago con el propósito, hermanos, de que el panorama se les vaya dando en fracciones, y cuando llegue la rebanada grande del pastel, ustedes puedan ya entenderlo. Ahora, así como les dije, ¿para qué nos lleva Dios a la teoría? ¿Qué es lo que Dios quiere que aprendamos en la teoría? ¿Qué es la voluntad de día? ¿Y qué es la educación espiritual? ¿Para qué nos lleva ahí? Creo que ya se lo dije. ¿Sí? Ahora, la pregunta es otra. ¿Para qué nos lleva Dios a la voluntad de medianoche? Exactamente lo mismo que lo otro. Para poder darnos cuenta de la grande inmensidad de cosas terribles, hediondas, horripilantes, abominables que hay dentro de nosotros en nuestra voluntad de medianoche. Y Dios nos lleva ahí precisamente para encargarnos de ello y para que el Señor pueda decirnos, mira, esto es lo que tanto huele tan mal en tu vida. ¿Sabes qué? Lo voy a sacar, lo voy a quitar, lo voy a echar al mar del olvido. Pero a veces le decimos, Señor, eso no lo saques, Señor, eso déjalo aquí. Mira, Señor, si quieres que yo te dé libertad de actuar de mi voluntad de medianoche, te vas a sujetar a lo que yo realmente te diga que saques o que eches fuera de mi vida. Si vas a sacar aquellas cosas que yo no quiero, mejor mira, Señor, vete por donde llegaste. Y ese es el problema con nosotros y con todas las iglesias en el mundo entero y con nosotros como pastores. Así que, amados míos, esto es algo que realmente está oliendo ya muy mal. Este mundo está llenándose de una hediondez, y no digo por los pecados de la gente pecadora o inconversa, es por tanta hediondez de la gente cristiana hoy en día. Por eso le estoy hablando de esta crisis que hay por dentro y por fuera en las congregaciones. Así que, amados hermanos, hablemos de Job, porque estoy diciéndoles que cuando Jesús lo puso bajo los pies del Padre para que éste le mostrara la causa en su voluntad de medianoche, miren, hermanos, en más de 37 capítulos ese hombre se comportó como un maniático, en serio. Cuando ya, oigan esto, santos, pónganle toda su atención. Cuando Dios terminó, cuando el Señor Jesucristo terminó de darle a Job la teoría, mostrándole simplemente el efecto, solamente le mostró el efecto. Véanlo aquí, estamos hablando del efecto y acá tenemos la causa. Lo borré ayer para escribir esto. Entonces, cuando el Señor Jesucristo terminó con él y lo llevó a la voluntad del Padre, para que lo acompañara a echar un vistazo a la voluntad de medianoche de él mismo, él empezó a actuar como un maniático, como un loco. Y sin embargo, hermanos, de vez en cuando parte de la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento del efecto fueron su testimonio. Denle crédito de todas maneras a Job, santos. Denle crédito, de alguna manera, lo que Dios quiso al dejar plasmado entre los 66 libros de la Biblia, el libro de Job,
fue para que esto te sirviera de lección para ti y para mí, para que no hagamos exactamente lo que hizo este hombre. Véanlo. Yo de alguna manera siempre digo, yo quiero conocer a Job, no sé en dónde terminó, pero quiero darle las gracias por ayudarme en mi camino, como estoy diciéndoles, porque si yo leo las veces que sean necesarias la vida de Job, aprenderé a hacerlo, aprenderé a no hacer lo que él sí hizo. No, yo no sé, hermano, yo no sé si llegó o no a la esposa. Yo creo que sí. Puedo pensar que sí, porque después de todo tomó el nombre. Y saben una cosa, si tan solo se tomó de aquello que le fue revelado en este libro, además me enseñó a lidiar con el sufrimiento y de saber qué es lo que no debo de hacer y cómo no debo actuar cuando Dios me lleva ante el sufrimiento, la agonía, la pérdida, el enfrentamiento con la muerte misma. Y doy gracias a Dios porque si nosotros nos damos a la tarea de estudiar la vida de Job, hermano, tú sanarás tu vida de muchas deficiencias, de las cuales él también a final de cuentas sanó. Y ahí tenemos ese libro para poder saber cómo actuar ante las circunstancias adversas. Pero aún a pesar de estar descendiendo en este lado de la rueda, aún a pesar de estar descendiendo en este lado de la rueda, como estoy tratando de decírselo desde ayer en la tarde, bueno, no sé si fue en la tarde, en la noche, a veces ya ni sé cómo estoy con ustedes. Pero sin embargo, mis hermanos, a pesar de todo esto, miren ustedes, él pudo estar girando y de vez en cuando pudo ver ciertas experiencias en su voluntad de día. Ahora, oigan esto que les voy a decir. Oigan esto que les voy a decir. Y casi puedo estar seguro que esto no es de vosotros, sino que es don de Dios, es gracia de Dios. Escuchen lo que les voy a decir. Escuchen, por favor. Cuando yo les estoy diciendo que Job, cuando fue llevado al descenso, cuando fue llevado a descender, o dicho de otra manera, fue llevado para caer postrado bajo los pies del Padre, él se comportó como un verdadero maniático esquizofrénico. En serio. Pero ¿saben dónde me admira la gracia de Dios? ¿Saben dónde me deja maravillada la gracia de Dios? Porque a pesar de que ustedes conocen que Satán recibió permiso de parte de Dios para tocar la vida de Job y arrastrarlo hasta lo más profundo, a pesar de eso, Dios mantuvo una lucidez, y esto me maravilla, santos. Pero no se confíen, no sé si lo pueda yo dejar claro. Y esto me maravilla, porque a pesar de que él estaba actuando como un loco maniático, esquizofrénico, y no sé, paranoico, y no sé cuántas cosas podría decir, a pesar de eso, la teoría aprendida, déjenme escribirlo aquí para que ustedes puedan verlo. Esta teoría que él aprendió, la aprendió mediante 3 aspectos: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Y cuando uno recibe, amados míos, todas estas cosas por medio de ahora sí como vemos aquí, por medio de la sabiduría, entendimiento y conocimiento, ¿saben una cosa, santos? Fíjense bien en eso, hijo. Escúchenme. Aun cuando él estaba convertido en un energúmeno, vean esto, convertido en un energúmeno, ya lo dije, un loco esquizofrénico, etcétera, etcétera, a pesar de eso, quiero que ustedes lo lean, quiero que ustedes lo vean. Estoy en Job, capítulo 19, versículo 25 y 27. Quiero que ustedes lo lean por sí mismos. Así que mis hermanos que están ahí en internet, busquen también esta porción escritural. Búsquenlo para su instrucción de ustedes mismos. Y ahora, ¿saben qué es lo que van a leer ahí? Las palabras que uno aprende en teoría mediante la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento.
Ahora escuchen esto. Fíjense bien lo que voy a decir. Una cosa muy distinta es, y bueno, me hubiera gustado que estuviera aquí. Esta persona estaba con nosotros ayer, se vio muy interesada en el mensaje. Pero quiero decir algo que no va a escuchar, pero a lo mejor después se lo puede uno compartir. Ella estaba fascinada, esta persona estaba fascinada por teoría. Y decía, es que todo lo que es teoría a mí me fascina, es lo más maravilloso que pueda haber. Dice, por eso yo tomo este curso, tomo aquel curso, tomo este otro curso, y todo es teoría, dice, es maravilloso. Pero ¿saben una cosa? Hay una gran diferencia entre tener teoría bajo la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la Yud Vav Hei del nombre, y otra es recibir mucha teoría carente de estas tres características. Y cuando lo tomamos sin estas características, la teoría no produce ningún fruto, sino muchas veces confusión, muerte e insatisfacción. Bueno, ¿ok? ¿Y qué es lo que provoca cuando, a pesar de que, miren, qué es lo que provoca, a pesar de que en la teoría, cuando Dios nos lleva, yo se los estuve explicando, creo que el lunes, acerca del valle de sombras y de muerte, en el Salmo 23. Y cuando Dios nos lleva ahí, hermano, bien que mal, nuestra carnalidad, nuestra humanidad, nuestro yo, nuestro ego, etcétera, se duele de tal manera, pero a pesar de todo esto, cuando la teoría es mediante estas tres características, es como podemos tener la lucidez de hablar como Job habló. Ahora sí lo vamos a leer. Entonces dice en Job 19, 25 al 27, dijo él, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel o mi carne, aún he de ver en mi carne a Dios, el cual yo tengo de ver por mí, y más ojos lo verán, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mis riñones se consuman dentro de mí. Lo sé que esto es una verdad. Aunque estoy enojado con Dios porque me está llevando a la voluntad de medianoche, pero aún así quiero manifestar en medio de mi locura, en medio de mi paranoia, quiero manifestar que mi Dios vive, mi Redentor vive, aleluya, y el Sarabakahaya. Bendito el Señor. Me encanta cuando veo estos pasajes bíblicos. Bendito su santo nombre, aleluya. Así que hermanos, miren, muchas veces pensé, o ustedes también piensan, que estaban al final del camino por causa de sufrimiento en la vida. Y ustedes se sienten ya simplemente diciendo, Señor, ya mátame, Señor, ya no puedo, Señor, ya no puedo. O simplemente hasta aquí se terminó todo, Señor. Pero a veces es más fácil decir, Señor, ya mátame. Ya, quítame la vida, Señor, ya. Simplemente, yo lo he pensado. ¿Para qué más que la verdad? Demostrar nuestra debilidad es de valientes. No somos los héroes que pensamos, mis hermanos. Así que muchas veces uno hace estas cosas y Dios pone el grito de victoria, como lo hizo en la vida de Job, delante de toda la humanidad. Y entonces puso el grito de victoria. Y piensen a Job rodeado como un tornado, como un torbellino de todo tipo de demonios habidos y por haber, gozándose en que Job iba a perecer, iba a morir en ese lado, y en esto él levanta la sabiduría, el entendimiento y el conocimiento de la teoría que él tenía, y empieza a hablar estas palabras. Miren, demonios venidos de todos lados, yo sé que mi Redentor vive, y
Y cuando he estado rodeado, mis hermanos, y tú has estado rodeado en estos días con estos poderes de las tinieblas y la ignorancia acerca de nuestra propia humanidad, al punto que no sabían la diferencia entre su mano izquierda y derecha, tenían ganas de correr, tenían ganas de matarse, tenían ganas de que todo el mundo lo aplastara, que cayera el mundo sobre ustedes y los aplastara, o quisiera que la tierra se abriera y los tragara vivos. Pero hermano, ahí es donde viene la práctica de la teoría. La práctica de la teoría, cuando Dios nos lleva ahí, Dios nos hace ver y nos dice, vamos, sácalo, dilo, ¿qué aprendiste en la teoría? Y uno puede estar, hermano, en la peor desgracia, en el peor quebrantamiento, en la peor condición emocional por los suelos. Pero el Señor dice, vamos, ¿qué aprendiste en la teoría? Y fue lo que Job hizo. Él dijo, sí, ya lo aprendí. Yo sé que mi Redentor vive y que mis ojos lo verán. Y yo sé que mi carne se deshará y mi carne se va a consumir. Pero sé que me levantaré en un cuerpo nuevo. Sé que me levantaré. Eso lo aprendí en la teoría, Señor. Aleluya. Bendito su santo nombre. Así que miren, hermanos, sé que en los últimos días va a estar sobre la tierra y lo veré, dijo él. Así que Job sabía que iba a ser resucitado. Él sabía, estaba consciente de su resurrección. Otra cosa, hermanos, que ha significado mucho para mí. Bueno, de vez en cuando puedo ver su educación espiritual, salía en medio de su desarrollo moral, y a pesar de que no entendía toda la causa, aquí anoche lo borré, ayer lo borré, aquí dije hijo, padre, hijo, efecto, y aquí escribí padre, causa. Y a pesar de que él desconocía toda la causa, escuchen eso, a pesar de que él estaba ignorante de todo lo que era, en este caso, la causa, era un extraño para el Padre y la causa, y era un extraño a su propia voluntad de medianoche. Era un total extraño a la voluntad de medianoche. ¿Saben qué? La mayor parte de la gente se esmera en la parte del consciente y subconsciente. Pero cuando uno empieza a abrir la cloaca, de lo que es la voluntad de medianoche, uno dice, no, eso no puede estar en mí. Eso no puede estar en mí. Yo no, soy malo, soy eso, pero eso no puede estar dentro de mí. Apesta, ciérrale ahí porque huele horrible. ¿De dónde fuiste a sacar ese aroma? Dice el Señor, lo has traído desde que naciste. Lo has traído desde las eternidades. Has traído esa cloaca ahí. Pero ha venido el día en que yo he venido para santificarte, para limpiarte, para lavarte, para desasolvar todo eso que hay ahí. Y uno dice, no, Señor, perdóname, pero eso no es mío. Eso no me lo puedes adjudicar a mí. Yo a veces tengo un lema y digo, yo no puedo aceptar algo que no hice. Yo nunca jamás aceptaré algo que yo no he hecho. Tendré que aceptar lo que yo hago. Pero en el caso de la voluntad de medianoche es lo mismo. A veces viene el Señor y te muestra tu voluntad de medianoche y te dice, mira todo lo que estás cargando. Dice, Señor, perdóname, que eso no es mío. Eso es de Adrián, eso es de Armando, eso es de Bonnie, pero no es mío. Perdóname, Señor. ¿De dónde fuiste a sacar eso? ¿A dónde te fuiste a meter? Y somos nosotros, hermanos. Somos nosotros. ¿Se dan cuenta de esto? Él era ajeno a la causa. Bueno, él era ajeno a la causa, pero también era ajeno a lo que hay en su voluntad de medianoche. Así que, amados míos, déjenme decirles, Dios tuvo que dejarlo sobre un montón de ceniza. Dios le dijo, bueno, ¿cómo ves? Te voy a dejar ahí en un montón de cenizas, en un sufrimiento terrible, hasta que su voluntad de medianoche se derramó y manifestó su disposición adversa, manifestó su enemistad en contra de Dios que salía, manifestó la corrupción brotando de su voluntad de medianoche,
durante capítulos enteros de su vida, era su gran yo que salía. Pueden ver, hermanos, toda esa enfermedad saliendo de él y saliendo de ti, de mí. Y uno dice, yo no pude haber hecho eso. Yo ayer les decía, cuando ustedes se acuestan con una sonrisa en sus labios, van a la camita y, Señor, te amo, Jesús, amo a todo el mundo, y se queda dormido con una sonrisa. Pero a medianoche, su voluntad de medianoche empieza a erupcionar, y a otro día usted quiere asesinar, quiere matar, quiere pelear con todo el mundo, quiere vengarse, quiere salir y descuartizar a quien se le ponga enfrente. ¿Saben cuándo es cuando pasan los mayores accidentes automovilísticos? En las madrugadas. Porque la gente se levanta odiando a todo el mundo. Y aunque saben que es día de pago, es día de la semana, día de la quincena, día del mes, saben saben que es el día de paga, pero eso ya no les importa. Van odiando el trabajo, odian a la gente, odian a los transeúntes, a los peatones que van a cruzar la calle y les alientan el carro y los matan y los pueden atropellar sin importarles nada. Y dicen, es que eso yo no pude hacerlo, cuando ya lo llevan a un psicólogo criminalista. Cuando lo llevan con el psicólogo criminólogo, soy chistoso, criminalista, dicen que yo no pude hacer eso. Yo no pude haber hecho eso. Yo no fui. Yo no pude haberlo hecho. Yo nunca mataría ni siquiera una mosca, aunque me esté fastidiando todo el día. Yo no lo haría. ¿Ahora entienden? ¿Ahora lo están entendiendo, santos? Así que, hermanos, son cosas que uno debe deshacerse, pero uno no está dispuesto. Esa es la primera regla. La primera regla es dar nuestra primera ofrenda del todo quemada, para que en la tarde que regresemos ofrezcamos la ofrenda de paces. Pero la gente ya se levanta enojado porque su voluntad de medianoche erupcionó durante el tiempo que usted estaba durmiendo. Ahora deben hacerles una observación. ¿Cómo podía bajar la paloma Shekinah a posarse en su voluntad de medianoche? No podía. El lado del águila del Espíritu Santo se manifiesta en la voluntad de día y la limpia y ayuda al Hijo de Dios, pero la paloma Shekinah, que ayuda al Padre Celestial y baja a descansar en su voluntad de medianoche, no puede hacerlo en tanto toda esa carne muerta esté ahí. La paloma Shekinah no descansa, no reposa sobre su voluntad de medianoche hasta que ésta no está limpia de toda mortandad leviatánica. No puede, hermanos míos, bajar la paloma Shekinah mientras todos esos espíritus en sus huevecillos se están moviendo ahí. Espero tratar de llegar a un momento donde pueda predicarles sobre cómo funciona y cómo obra todo esto. Pero esto es algo maravilloso para llenar el espacio que necesitamos llenar aquí en este tiempo. Y es una preparación para que ustedes el día de mañana puedan oír todavía estas cosas. La otra cosa que me ha ayudado mucho es cuando Job dijo en Job 23:10. Ven ustedes que mucha gente, porque pierden la casa, estaba hipotecada, o porque le robaron la bicicleta o le robaron el auto, ¿actúa usted como un loco esquizofrénico? Actúa de esa manera, porque nunca has sabido cómo manejar las cosas que están en tu voluntad de medianoche. Y te vuelcas contra Dios, contra la hermandad, contra todo el mundo, y quisieras que todo el mundo te repusiera tu auto y aún hasta el año. Pero hermano, eso nunca va a funcionar de esa manera. Esta lección es muy grande y muy necesaria para tu vida, hermano mío. Pues sí.
Así es. No, pues imagínense. Vamos a volvernos más locos de lo que sí. Entonces, ¿qué cosa vimos en Job 23:10? ¿Verdad? Esto es algo, como ya les dije, que a mí me ha ayudado en mi caminar, bendito sea el nombre del Señor, y espero que sea permanente. Dice la palabra de Dios, mas Él conoció mi camino. Probaránme y saldré como oro. Amén. ¿Dónde iba a salir Él como oro? Cuando saliera de la sombra del valle de sombra y muerte, cuando Él saliera de la voluntad de medianoche, cuando Él aceptara la voluntad de Dios, cuando dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea bendito su santo nombre. Pero cuidado con que Dios se meta con mis cosas. Se puede meter con las cosas de todo el mundo, pero que no se meta con mi casa, con mi auto, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. Cuidado que se meta con mi padre, con mi madre. Cuidado, Señor, ahí sí no te lo voy a permitir. Y empezamos a actuar, como les dije, como un verdadero loco esquizofrénico, paranoico. Bueno, el comentario que hace la hermana. Los que estaban en el lado de los Gadarenos, en esa ciudad de los Gadarenos, mientras vieron a Jesús caminar por ahí, decían, déjalo, ya fue el loquito que dice ser hijo de Dios. Dice que es hijo de Dios, pero ¿quién se lo cree? Nadie. Déjalo. Mientras camine por ahí sin meterse con nosotros, todo está bien. Y ni siquiera se metió con ellos, se metió con sus puercos. Y cuando se metió con sus puercos, entonces, que son representación de bienes materiales, entonces rápidamente lo echaron fuera. Lárgate de aquí, Jesús. No te queremos. Preferimos a nuestros cerdos que a ti. Hay tantas cosas, mis hermanos míos. Bueno, así que en medio de toda su corrupción, podemos ver un poco de su educación espiritual. En medio de toda su corrupción, podemos ver algo en su educación espiritual. No sé si estoy dejando claro todo este asunto. Para mí es trascendental. Para mí es muy importante lo que ustedes están recibiendo. No importa, mis hermanos, que brote su corrupción, nunca olvidarán lo que recibieron en su educación espiritual. Nunca lo van a olvidar. Y esto es por gracia, por misericordia de Dios. Van a haber ratos de lucidez que te van a detener en tus impulsos iracundos y en tus malos pensamientos y en tus malas intenciones y en tus pensamientos malvados en contra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Marcos 21? Cuando dice, de dentro del corazón salen los malos pensamientos. 7:21. De dentro del corazón salen los malos pensamientos. ¿Y cuáles son esos malos pensamientos? Señor Dios, tú no me estás respondiendo como tú me dijiste que deberías responderme. Señor Dios, tú no me estás dando, no me estás pagando conforme a mi trabajo, conforme a mi labor. Tú me estás dando una miseria cuando que en realidad yo debería de ganar más. Debería yo de estar en una mejor posición. Y tus malos pensamientos salen ¿de dónde? De lo profundo de tu corazón, que significa la voluntad de medianoche. Así es. Así que entonces, mis hermanos, qué maravilloso cuando en medio de nuestra corrupción puede todavía brotar algo de nuestra educación espiritual. ¿Vieron eso? Así que él gritó, si tan solo tuviera un mediador que separara entre Dios y yo. Así que Dios oyó su queja. Y llegó Eliú. Fue entonces como llegó Eliú y le dijo, mira, muchachito loco, eres un tonto esquizofrénico, maniático. ¿Te das cuenta de que estás haciendo a Dios injusto para hacerte justo a ti mismo? Deja de serlo. El problema contigo es tu orgullo. Humíllate. Hasta que finalmente, después de la gran exhortación de Eliú,
Se puede decir que Eliú fue su padrino, lo tomó de una mano. Ustedes saben que Eliú es una figura de Jesucristo, y con la otra mano tomó a Dios y se volvió un mediador. ¿Vieron eso? Luego, ahora escuchen esto. Luego, ¿qué hizo? Ay, Dios mío, es maravilloso. Cada que puedo predicar sobre Job, aprendo maravillas de parte de Dios. Aprendo. Déjenme hacer una demostración. Ayúdame, Jonah. ¿Y quién más? Ya, ahorita durmiendo. Adrián como que no está muy apto para la cama. Parece un muerto salido. Viene de trabajar y todo. A ver, pues, ayúdame, pues. Ayúdame conmigo. Súbalo, sí. Vamos a ver hasta dónde podemos llenar la cama. Vete de este lado, dos. Acá arriba, dos. Muy bien. Ok. Ahora, con todo el respeto que Dios merece, fíjense bien. Por favor, comprendan. Con todo el respeto que Dios merece. Vamos a decir que nuestro hermano Job presenta a Dios el Padre, la causa. Con el respeto que Dios merece, yo voy a ser el intermediario. ¿Sí? En este caso voy a tomar el papel de Jesús. Y aquí vemos a Job. ¿Ok? Así que ahora déjenme actuar. Yo voy a actuar porque creo que conozco parte de lo que quiero mencionarles. Y me fascina este punto. Así que entonces aquí está Job manoteando, refunfuñando, quejándose. Bueno, estaba paranoico, estaba loco, estaba totalmente loco. Así que viene el Señor Jesucristo y dice, mira, espérate, no conoces la causa, yo te mostré solamente el efecto de todas las cosas. Por eso recibiste tu educación espiritual. Espérame, déjame ser intermediario. Ahora, pongan atención. Padre, aquí está Job. Él no entiende la causa de los efectos que vinieron a su vida. ¿Querrías tú ser tan amable? ¿Querrías ser tan amable de explicárselo para que deje de estar como un loco esquizofrénico? Mira, Señor, aprendió la educación espiritual. Mira, Señor, acaba de decir, yo sé que mi Redentor vive. Y eso es palabras victoriosas, Padre Dios. Dale crédito a Job. No lo tomes como algo ya inservible que no tiene valor. Señor, dale crédito. Además, ¿sabes qué? Él también dijo palabras. Jehová dio, Jehová quitó, y bendito sea el nombre de Jehová. Levantó tu nombre, Padre. Hazle saber que tú eres la causa y que tú escondes la causa al final del camino. Déjale saber a él cuáles son los motivos y razones. ¿Vieron eso? Esto es interceder. Pero ahora, vean la manera en la que en forma muy chusca estoy tratando de demostrarles una intercesión. Pero ahora, déjenme mostrarles una pésima intercesión que para nada le hubiera servido a Job. Vamos a regresar al punto. Señor, yo sé que tú eres Dios, pero no debiste haber tratado a Job de esa manera. Yo sé, Señor, que tú tienes motivos santos, justos, piadosos, pero este pobre infeliz, Señor, ten piedad de él. Ten piedad de él, creo que ya te pasaste de la raya, Señor. Míralo. Ay, Diosito, no quiero ni verlo. Señor, por favor. ¿Eso fue interceder? ¿Eso sería interceder justamente? No, de ninguna manera. Señor, hazle ver tu causa. Entonces, él se hizo a un lado, póngase de frente. Jesús se hizo a un lado y entonces Dios empezó a hablar con Job. Y le mostró las causas de todo aquello. Así que al final de cuentas, para abreviar, aunque no estoy terminando, para abreviar, ¿qué cosa fue lo que dijo Job? Yo voy a hablar por él.
Job le dijo a Jehová Dios: Señor, de teoría te había oído, y de teoría había aprendido las cosas. Pero ahora mis ojos te ven. Ahora puedo entender, Señor, que todo lo que me hiciste pasar, por todas aquellas cosas por las que tuve que pasar, había una causa que yo nunca jamás había entendido, Señor. ¿Pueden ver eso? Maravilloso, poderoso en nuestro Dios. Bendito su nombre. Gracias. Y esta es la manera en la que Dios actúa con nosotros. Así que, amados, la moraleja de todo esto es: no hablemos lo que no entendemos. No razonemos con nuestra carne y sangre. A veces decimos: Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí tenían que robarme mi nave? ¿Por qué a mí tuvieron que llevarse mi casa o que se muriera mi padre o mi madre? ¿Por qué yo, Señor? Es injusto, Señor. Así que antes de todo, piensen en que todavía no les ha sido manifestada la causa, más que el efecto. Espero estar dejándolo claro. Así que entonces, vean ustedes. Pero ahora viene otra cosa. En el ejemplo que puse, ya no lo terminé. Regresen, para dejarlo cerrado. ¿Saben por qué les digo que regresen? Porque entonces no van a entender esta flecha. Toma tu lugar. Y yo soy ¿quién? Jesús el Cristo. Yo soy Jesús. Ahora, Jesús, vamos a pensar así. Jesús dice: wow, ¿cómo te ha tratado mi Padre? ¿Cuántas cosas? ¿Sabes qué? Te voy a eximir de ir bajo los pies de mi Padre. Te voy a eximir y a sufrir de tu infierno. Ya no te voy a llevar bajo los pies de mi Padre, te lo prometo. Ya sufrí de tu infierno. ¿Vieron eso? De todas maneras, cuando yo me hice a un lado y los puse enfrente, el hijo solamente tomó la mano de Job y tomó la mano del padre y le dijo: Padre, ahí te lo dejo, ahí se queda contigo. Y él se hizo a un lado. O sea, no lo eximió. De todas maneras, lo llevó al Padre, a los pies del Padre. De todos modos, lo llevó a los pies del Padre. Él no dijo: pobrecito, te voy a eximir. No. Gracias, mis amores. Gracias. Así que pueden darse cuenta. Pueden observar adecuado. Así que si yo pienso, o si tú piensas, perdón, si tú piensas que ya hiciste méritos con Jesús para que no te lleve al Padre, estás muy equivocado. Tú dices: Señor, mira mi sufrimiento, ya conduélete de mí, ya no me lleves a los pies del Padre, ya con esto es más que suficiente. Así que, hermanos, así que una vez que Job empezó a ver, fue cuando empezó a humillarse, porque había pasado su tiempo acusando a Dios y de haber lidiado con él injustamente. Así que si Dios quiere, mañana por la mañana vamos a ver entonces qué fue lo que pasó con la voluntad de medianoche de Job. Esto lo veremos mañana, si Dios lo quiere, mañana por la mañana. Espero que ustedes hayan disfrutado esta pequeña parte de la palabra de Dios. Bueno, nuestra hermanita Norma dice: aquí es donde entra estar bajo el abrigo de sus alas. Me gusta eso.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, hermana Norma, eso está excelente, está muy bien esa deducción. Es de que el Señor nos lleva a estar bajo las alas, donde está el arca, donde Dios extiende sus alas, bendito su santo nombre, y donde Él levanta murallas, donde Él levanta muros, levanta murallas. Hay tanto que hablar sobre todo esto. Gracias por esa deducción, ¿sí? Aquí es donde entra la sección preguntas y respuestas al pastor. Sí, hermano, la palabra de Dios es tan buena, tan maravillosa, tan excelente. Amo cuando las preguntas se desarrollan, porque eso quiere decir que la gente está entendiendo y está gustando el mensaje. Gracias, hermano Fabián, gracias, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues hermanos míos, si Dios quiere, mañana por la mañana continuamos con esta misma, con este mismo tema de lo que está aquí en el pizarrón y con este mismo tema. Vamos a darle las gracias a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Padre Dios, bendito Señor Jesucristo, Hijo de Dios, cuánta ignorancia hay en nosotros, mi Dios. Cuánta ignorancia hay en nuestras vidas, Padre, cuando simplemente damos libertad a nuestra carne y a nuestra sangre para hablar y vociferar un mundo de cosas que no entendemos todavía. Hablamos antes de tiempo, ni siquiera esperamos ver la causa, tan solo en el efecto ya estamos como locos, vociferando un mundo de injusticias, poniéndote a ti, Padre Dios, en un lugar de injusticia y de maldad. Perdónanos, mi Dios, por favor. Perdónanos por amor de tu santo nombre, mi Dios, y ayúdanos a estar contentos y satisfechos bajo las alas de tu nombre. Ayúdanos a estar en ese propiciatorio, bajo la sombra de los querubines que harán sombra en nuestras vidas, y que estaremos bajo la gobernatura del Padre de toda gloria. Gracias, bendito Padre Dios, por la palabra que tú nos has dado en esta hora. Gracias por la vida de mis hermanos que a través de esta internet, ellos tienen, Señor, el gozo y la satisfacción de recibir la enseñanza de tu verdad y tu palabra. Ahora, Padre Dios, bendícenos, Señor. Bendícenos con tu bendición y, Señor, ayúdanos a estar en la voluntad tuya durante toda esta semana, Padre Dios. Bendice a la vida de mis amados y preciosos hermanos que por internet están ahí. Bendice la vida de sus hijos. Bendice la vida de cada madrecita que se preocupa por la vida de sus hijos. Bendice, Señor, bendice la vida de todos y cada uno de ellos. En el nombre de Jesucristo te doy las gracias, mi Dios. Y ahora te suplico y te ruego, Padre Dios, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno, ahora y siempre, hasta el día en que tú vengas glorioso por tu iglesia esposa para llevártela en el arrebatamiento. Señor, te estamos esperando con tanta vehemencia y tanto deseo. Ven, Señor Jesús, ven pronto ya, Señor. Tu clamor, el clamor de tu iglesia está delante de ti. Gracias, Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Mañana, si Dios lo permite, estamos a las 8 de la mañana. Los amo y los quiero. Dios los bendiga.